Bueno, pues antes que nada, buenos días, muchas gracias a las personas que están aquí acompañándonos en el público y por supuesto al personal del CIAL que muy amablemente nos ha dispuesto eh, las condiciones para reunirnos el día de hoy en esta tercera sesión del encuentro sobre, quiero leerlo completo, decirlo completo, el tercer encuentro internacional, Artivismos, Memorias, Trincheras y Refugios. Estamos ya en el tercer día. Invitamos a las personas que también nos saludamos, invitamos a las personas que nos estén siguiendo por las redes sociales a consultar también las mesas que han sido muy interesantes del día lunes, del día martes. Y bueno, pues el día de hoy estamos comenzando. El nombre que tiene esta mesa es Territorios que cantan y sanan, arte, paz y reexistencia. Y entonces quiero platicarles, mi nombre es Eden Alcibar, voy a estar moderando y queríamos comentarles que debido a el temblor que, como todos sabemos, ha afectado en Cali. Esto implicó que uno de los temas no se va a estar presentando por esta razón, pero de cualquier manera queremos enviar un saludo a Daniel Esteban Unigarro de la Escuela Superior de Administración Pública, eh, que iba a presentar la memoria, murales de memoria e identidad territorial en medio de la selva del Guaviare colombiano. Entonces, bueno, queremos mandar pues un saludo no solamente a él, sino también a todas nuestras amigas, amigos, la población linda de Cali que está dando también una batalla por la reexistencia. Eh, y entonces vamos a comenzar la ponencia de Maleli, Bueno, ¿no? Para seguir con el orden que ya teníamos previsto. Entonces, bueno, pues Maleli es una querida amiga muy conocida de este espacio, así que está de más. Bueno, no, tal vez no, porque si no vieron las otras mesas, pues tal vez no sabes que eres de la Universidad Autónoma de Zacatecas y pues es una de las responsables de este tercer encuentro internacional. Y la ponencia que nos va a presentar Maleli se titula Sembrar la memoria, arte, reparación simbólica y reexistencia comunitaria en la comunidad de paz en San José de Apartado. Entonces, yo aquí te voy a ayudar a pasar tu presentación y pues empezamos con esto. te voy a robar el micrófono. Sí, adelante. Bueno, pues muchísimas gracias a las personas que están aquí presencialmente y a las personas que se conectan a través de las distintas redes sociales del CIALC. Mi ponencia se denomina Sembrar la memoria, arte, reparación simbólica y reexistencia comunitaria. Siguiente. Bueno, a mí me gustaría comenzar esta ponencia con una frase de Brígida González. Ella es una lideresa y pintora de la comunidad de paz de San José de Apartadó. Es una mujer realmente admirable, una luchadora social que en una de mis visitas a la comunidad de paz me dijo, hablando con ella acerca de la comunidad, me dijo, tendrán que acabar al último porque una semilla que dejen, esa semilla crecerá. Y creo que esta frase representa muy bien lo que es la siembra comunitaria, porque, bueno, Brígida ha pintado la violencia que han vivido durante décadas en esta zona de apartado. Ella ha perdido familiares, le han asesinado a hijos, a compañeros, y sin embargo nos comparte esa esperanza y esa resistencia de la comunidad. Dicho esto, pues lo que quiero compartirles hoy es la prolongación de una pregunta de mi tesis doctoral de aquí, de la UNAM, de Estudios Latinoamericanos, y del trabajo de campo que he venido realizando durante varios años en la comunidad, y es cómo una comunidad campesina que ha estado durante décadas
sitiada por la guerra, produce autonomía, sostiene la paz y se narra desde sí misma. Y hoy me gustaría abordar esa pregunta hacia su dimensión cultural. Lo que trabajé en la tesis es que la autonomía que, que está presente en la comunidad de paz tiene distintas dimensiones. Hay una dimensión que es la económica, hay una dimensión que es la de autogobierno, hay una dimensión que, que tiene que ver con la política y hay una dimensión que es la cultural, que es la que me gustaría que trabajáramos, que habláramos hoy. Y propongo comprender el arte comunitario que hace la CDP no solo como una expresión estética, ayer lo hablábamos, sino como una tecnología política, el arte como tecnología política, pedagógica y afectiva también. Entonces, esto que están haciendo en la comunidad son distintas prácticas de resistencia y de reexistencia, como titulé la ponencia, frente al exterminio, frente a la estigmatización y también frente al olvido. Y esto lo hacen a través de distintos saberes, a través de distintas prácticas y de la manera en cómo conciben un futuro que es compartido para la comunidad. Siguiente. Bueno, estas fotografías que les estoy compartiendo aquí hacen parte de lo que he venido documentando también y lo que he tratado de hacer es visibilizar esta resistencia civil y pacífica desde la imagen y mi propósito pues no es convertir ese dolor en espectáculo y tampoco hablar en nombre de la comunidad, no es mi propósito, pero mi fotografía ha tratado de acompañar los modos que tienen de autorrepresentación y muestra lo que muchas veces en la guerra se borra. En este mapa vemos la ubicación de donde está la comunidad de San José de Apartado. Quizás a veces no es muy conocida, incluso dentro de Colombia, pero quiero ubicarlo geográficamente. San José de Apartado está ubicado en el Urabá antioqueño, que es una región que conecta, como ustedes pueden ver ahí, el interior de Colombia con el Golfo de Urabá, el Darién y Panamá. Y pues este es un lugar que tiene una importante posición geoestratégica. Y bueno, sabemos qué significa tener una posición geoestratégica en un país y eso hace que sea una zona o un corredor hacia distintos mercados nacionales e internacionales y allí se entrecruzan distintas situaciones como que tienen que ver con la agroindustria bananera, con la concentración de tierra, con megaproyectos que no han dejado de haber, o sea, durante décadas han habido y siguen habiendo megaproyectos, pero también ha sido un escenario de distintas luchas obreras, de distintas luchas campesinas, donde ha estado presente también durante décadas distintos actores, entre ellos las guerrillas, estructuras paramilitares que siguen aún presentes, colindadas con la fuerza pública y también con los dueños de distintas agroindustrias y megaproyectos. Entonces, en este territorio hay distintos actores en disputa que siguen presentes. También ha sido una zona de una gran ofensiva paramilitar, de desplazamientos masivos, y en ese contexto cerca de 500 personas campesinas se declararon como comunidad de paz el 23 de marzo de 1997. Y ellos adoptaron unos principios básicos que son muy importantes y que han hecho que ese tejido que tienen dentro sea un mecanismo de resistencia frente a ese escenario de despojo y de violencia. El primero tiene que ver con no participar en la guerra, es uno de sus principios. El segundo, no portar armas ni entregar información a los actores armados, a ninguno de los actores armados. Si quieres la siguiente, por favor. No aceptar la injusticia y trabajar colectivamente. Y esa neutralidad activa ha sido, digamos, la estructura cotidiana de su autonomía. ¿Qué hacen? Tienen pues grupos de trabajo donde participan desde los más niños hasta los más adultos, tienen su propio reglamento, hay una asamblea de toma de decisiones, tienen un proceso muy bello de educación propia, otro proceso que tiene que ver con la soberanía alimentaria y han tenido que fortalecerlo mucho por los distintos bloqueos que por parte de los paramilitares han tenido. Entonces, ahora ejercen su derecho de la soberanía alimentaria mediante el comercio de cacao, que es uno de los principales productos
de esta zona, bueno, específicamente de esta comunidad. Tienen zonas humanitarias de resguardo y hay una gran red de solidaridad nacional e internacional que ha sido fundamental para el resguardo y para la protección de las personas, de los habitantes de la comunidad de paz. Siguiente. Bueno, y la respuesta que han tenido a esta organización ha sido una persecución prolongada. Entonces, la comunidad ha documentado cientos de asesinatos, de amenazas, de desplazamientos, como les mencionaba, de bloqueos, de persecución, de montajes judiciales, que esto lo viven las y los defensores territoriales en distintos escenarios y distintas geografías, y estigmatizaciones. El 21 de febrero de 2005 ocurrió una masacre, pues realmente cruda, dura, en Mulatos, en la vereda de Mulatos y La Resbalosa, y eso fracturó la relación con el Estado, que ya de por sí era bastante frágil, y en ese momento hubo 8 personas asesinadas, entre ellas 3 niños. Y las investigaciones demostraron que hubo una participación conjunta de integrantes del ejército y paramilitares, que no es novedad, pero pues quedó documentado y se están tomando las medidas judiciales para esto. Y a esa brutalidad que les describo se sumó la estigmatización presidencial de Álvaro Uribe Vélez, que decía que esta comunidad eran auspiciadores y eran el brazo de la guerrilla. Entonces lo hacía públicamente a través de sus discursos, auspiciado además por los medios masivos de comunicación. Ya les mencionaba pues, lo que sucedió aquí en este espacio y específicamente en La Resbalosa. Y La Resbalosa, como pudieron ver en el mapa que les presenté, en ese mapa hay una frontera que es casi invisible entre dos departamentos, que es el de Antioquia y es el de Córdoba, y eso condensa una geografía en disputa, ¿no? Que a veces son geografías invisibles, y este año se levantaron allá, si quieres siguiente, se levantó allá una casa museo y una cúpula de la memoria, que es una apuesta simbólica por la reparación. Bueno, dicho esto y siguiendo en esta línea de la comunidad de paz, del arte y la memoria juegan un papel muy importante. La comunidad produce arte, produce memoria en medio de la violencia como parte de su forma de autogobierno cotidiano. Por eso considero que la comunidad de paz tiene un proceso de reexistencia y que nos ha demostrado que hasta hoy, más allá de resistir frente a esas amenazas que tienen constantemente de sus vidas, han creado distintos dispositivos para inventarla cotidianamente y confrontan esa realidad de guerra que les ha impuesto por parte del capital. Y bueno, este caso aporta al activismo y a la construcción de paz, yo creo que en 3 sentidos que me gustaría posteriormente que podamos dialogarlo. Primero, porque amplía el arte hacia una estética cotidiana, a través del trabajo comunitario, en las prácticas donde producen una sensibilidad política propia y a través de sus formas de organización. El segundo, porque muestra que la memoria comunitaria se anticipa durante décadas. Primero, reconocimiento institucional y crea pruebas, categorías, archivos propios frente a toda esa violencia que han vivido. Y el tercero es porque piensa la reparación simbólica no como un monumento estatal, como a veces nos lo quieren vender, sino como un proceso de autonomía, de uso y defensa comunitaria. Dicho esto, pues me gustaría compartirles 5 formas de sembrar la memoria que están presentes dentro de la comunidad y que considero podemos compartir aquí como unas prácticas activistas que quizás en distintos casos lo hemos visto y lo hemos compartido en otras experiencias los días anteriores. Pero la primera forma de sembrar la memoria en la comunidad y de construir este proceso de autonomía y de reexistencia tiene que ver con las constancias que ellos están haciendo dentro de su página y dentro de sus redes sociales, que tiene que ver con, y podríamos decir que es como un archivo contra el silencio, que es lo que han hecho durante muchos años. La comunidad ha escrito distintas constancias públicas con un lenguaje propio y que ha sido apoyado por el padre Javier Giraldo, a quien también le extiendo un saludo, que en este momento se encuentra muy delicado de salud,
para registrar los hechos de los que han sido víctimas. Entonces llevan un registro histórico, un archivo de las distintas formas de violencia cotidiana que están viviendo, y eso lo publican en su página. Y con esto buscan dejar una constancia de lo que les ha sucedido, y es a la vez un mecanismo de protección de lo que por supuesto no registran los medios masivos de comunicación, y en ese sentido están haciendo un aporte al periodismo comunitario, que funciona como una manera de enunciarse y de posicionarse también frente a la impunidad. Entonces, esa es la primera, si se quiere, semilla o forma de sembrar. La segunda, siguiente, la segunda tiene que ver con lo que hace Brígida, que les mostraba. Ella dice que hay que pintar para que el país pueda mirar. Si quieres, vamos a la siguiente. Ajá. Y bueno, Brígida lo que hace es a través de, ahí está pintando a través de un lienzo, pero también utiliza otros artefactos como las totumas, creo que acá es el totumo, em, como la cáscara de una Ah, la fruta, jícara. como la jícara, y ella pinta las jícaras para narrar la vida comunitaria. En esa imagen ustedes pueden ver cómo ella pinta la comunidad de paz y distintas escenas que tienen que ver no solo con la vida comunitaria y el campo, sino también ahí documenta los asesinatos, los desplazamientos, pero también documenta cómo se han organizado a través de, pues, de sus asambleas y de su reglamento interno. Entonces, estas escenas nos muestran en lo que ella insiste y menciona mucho, que es que el dolor puede o debe transformarse en fuerza, en perdón y continuar la vida, pero nunca a través del odio, dice ella. Y como ustedes pueden ver, pues sus obras son muy crudas alrededor de la muerte, pero también pinta casas, pinta montañas, pinta los cultivos y a la comunidad organizada. Siguiente, por favor. Aquí vemos la imagen más cerca de lo que ella pinta. Y Brígida también me decía en alguna oportunidad que ella quería llevar estas historias al Museo Nacional de Colombia. Y hoy una de sus obras, que tiene que ver con la masacre de mulatos y la resbalosa, integra la colección del museo y se exhibe en una de sus salas. Y en septiembre del año pasado, Brígida dio un taller sobre pintura, memoria, comunidad y territorio. Entonces es importante destacar esto porque los museos muchas veces nos dicen qué es lo que debe ser visto, pero que ella sea quien nos esté mostrando una realidad, es importante también mencionarlo. Siguiente. La siguiente siembra o la siguiente semilla tiene que ver con la música y la comunicación, que es una memoria que se aprende con el cuerpo. En la comunidad de paz, la memoria también se canta. Digamos que para la población campesina es muy importante la música, y en la comunidad hay un himno que se llama Adelante Valientes, que fue compuesto por Aníbal Jiménez y Leonel Mazo. Ambos fueron asesinados y allí lo cantan con mucho orgullo, y las nuevas generaciones han continuado con esa tradición musical. Tienen un álbum que se llama Pintando la Realidad, y ahí narran también la historia de la comunidad, y estas canciones circulan como una celebración constante. También las aprenden las niñas, los niños, y se convierte pues en la música como una celebración comunitaria. Que me hubiera gustado también escuchar al compañero que iba a hablar de vallenato en esta mesa, que desafortunadamente por el terremoto no pudo estar, pero creo que se ligaba muy bien con él y con lo que iba a mencionar otro compañero de los murales en el Guaviare. Pero entonces la música también hace parte del proceso de resistencia y de esta dimensión cultural. La cuarta semilla es la educación propia, y me parece importante mencionarlo porque la construcción de paz comienza desde los más pequeños. Si quieres, vamos a la siguiente imagen. En la comunidad tienen una educación propia donde las niñas y los niños lo que están haciendo es leer el territorio junto con la historia comunitaria. Ellos van y siembran el cacao, aprenden a través del territorio, participan en las huertas comunitarias, en los trabajos colectivos, en las distintas conmemoraciones que hay en la comunidad, en los recorridos que también hay por la conmemoración cada año, y en las conversaciones con los mayores. Y esto, pues, yo les preguntaba y decía,
Esto no se trata de trasladarles el trauma ni de romantizar la resistencia, sino que están reconociendo a las niñas y niños como sujetos de memoria y eso evita que el relato termine con la generación que vivió los hechos, sino que la memoria sigue viva y la memoria está presente. Brígida comparte que hay que fortalecer a los niños en la resistencia y en la autonomía. Y hay otro compañero de la comunidad, que es Germán, que me decía que la educación reúne en la comunidad a las familias, a las madres, a los padres, para comprender los intereses que hay detrás de la violencia y la defensa territorial. Y tienen una iniciativa que es muy importante, que es la Universidad Campesina de la Resistencia, que lo que hace es extender esa pedagogía con intercambios en diferentes comunidades, aprenden, ¿no? Entonces es una universidad itinerante, llegan personas de diferentes comunidades, no solo de Colombia, sino de otros países, e intercambian esos saberes y dicen que es una universidad porque produce y comparte saberes. Es campesina porque reconoce el territorio como fuente y es de la resistencia porque aprender juntos reduce la capacidad de estar aislados. Ya les mencionaba un poco el caso de la Casa Museo y de la Cúpula que se hizo este año y que fue parte de las medidas del acuerdo de solución amistosa que se firmó en 2024 entre el Estado y la comunidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el diseño tanto de la cúpula como del museo fue a partir de un proceso participativo con la comunidad en 2024. La Casa Museo se construyó en la vivienda de la familia de Alfonso Bolívar, que fue asesinado, y fue construido pues con maderas y piedras locales y tiene elementos y saberes de la construcción, de la bioconstrucción campesina. Entonces esto es importante también señalarlo porque la comunidad regresa a celebrar la vida y a recordar estas víctimas que, que fueron brutalmente asesinadas, y en ambos casos pues son memoriales vivos que están abiertos a los usos comunitarios y a la transmisión intergeneracional. Y a mí me gustaría aquí resaltar que la importancia de esto, de la cúpula y bueno, de lo que están haciendo con la Casa Museo, no tiene que ver solamente con el financiamiento estatal, sino que el acuerdo reconoció que hay una memoria sostenida de casi 3 décadas por quienes han sido estigmatizados, y aquí la reparación simbólica comienza cuando el Estado deja de imponer el relato y escucha a las víctimas, que eso fue importante. Pero, como bien me han dicho, pues esta reparación se vuelve efectiva si se garantiza habitar el territorio, porque ahora los están amenazando nuevamente, no han dejado de hacerlo, se cuidan los memoriales y se investigan los crímenes y se evitan nuevas agresiones. Entonces yo creo que es una reparación que está abierta, que se habla de un acuerdo de solución amistosa y el reconocimiento de la responsabilidad estatal el año pasado constituyen un giro que es histórico. El Estado que estaba encabezado por Petro reconoció el año pasado que hubo acciones y omisiones entre 1997 y 2007 y pidió perdón y aceptó las medidas de justicia, memoria, protección y reparación. Sin embargo, pues yo creo que los desafíos tristemente continúan. En marzo de 2024, siguiente, fueron asesinados Nayeli Sepúlveda, que era una amiga pues muy querida, y Edinson David, que era un joven de 14 años en una de las veredas, y pues hoy persisten los riesgos de amenazas, sigue el control territorial, el control armado, y hay presiones sobre la tierra y muchos riesgos para la comunidad. Siguiente. Y bueno, ustedes sabrán que a esto se suma una coyuntura política muy crítica que estamos enfrentando distintos países en América Latina, y es que el pasado 7 de agosto se posesionó Abelardo de las Priella, que es un presidente de derecha que atacó la Jurisdicción Especial para la Paz. En campaña, en su gobierno ya anunció recortes y cierres en la estructura del Acuerdo de Paz de 2016. Y con esto, pues yo no quiero decir que todo lo que se ha hecho hasta hoy ya se haya perdido, pero se extiende una amenaza de asfixia presupuestal, de regresión institucional, de pues un retorno a una política que privilegia la seguridad militar sobre los derechos comunitarios y la negociación. Siguiente. Y en ese escenario, visibilizar las memorias comunitarias, el arte, la reparación simbólica, por supuesto que es muy urgente, no para hacerlas propiedad de un gobierno, sino para impedir que dependan de su voluntad. Y en ese sentido me parece
Importante recalcar que la memoria y la reexistencia de la CDP antecede a los acuerdos estatales y ha sobrevivido a los gobiernos y a la guerra. Y esto lo ha hecho, como les mencionaba, a través de las constancias, de las obras pictóricas, de las canciones, de las fotografías, de los memoriales, que se convierten en un archivo hecho en muchos formatos, en muchos soportes. Siguiente. Bueno, me gustaría decir que a propósito de este encuentro, de estos activismos, esto que están haciendo es una trinchera porque confrontan el poder y las violencias, y es un refugio porque cuidan. Siguiente. Las imágenes anteriores, esta y la siguiente, son de la comunidad, ¿no? Las otras fotografías son mías. eh, Debo hacer la aclaración. Y ya como conclusión, pues el próximo 23 de marzo la Comunidad de Paz va a cumplir 30 años y son 30 de una comunidad que ha pagado unos costos muy altos, unos costos irreparables por atreverse a decir que la población no debe participar en la guerra y que la paz se construye con tierra, con autonomía, memoria y con trabajo colectivo. Siguiente. Y bueno, este caso nos demuestra desde su experiencia lo que muchos denominan la cultura de paz, y es que la paz no aparece solo en una firma, aunque no estoy diciendo con esto que eso no es importante, tampoco a través de una institución, y que el arte no representa desde afuera esa vida colectiva, sino que debe participar en su producción. Y finalmente, pues vuelvo con la frase de Brígida, que es una semilla que dejen, esa semilla crecerá. Siguiente. Y creo que eso es lo que ha hecho durante estos 30 años la Comunidad de Paz. Sembrar la memoria, por supuesto, es negarse a que la violencia tenga la última palabra. Muchas gracias. ¿Quieres tomar el otro micrófono? Pues definitivamente hay que agradecer mucho esto que ha compartido Maleli, presentarnos estos otros nuevos mundos, ¿no? Que como decía Maleli, tienen 30 años, digamos, en esta etapa, pero que sabemos que vienen de raíces todavía más profundas, pero como esa raíz también, ¿no? Vuelve y vuelve a lanzar flores y esta es definitivamente una muestra muy, muy potente. Yo me quedo ahí con algunas preguntas luego ya para el final, pero bueno, creo que queda claro la importancia de reunirnos en este tipo de espacios para conocer estas experiencias.